Bueno, buenas tardes, doctor Alex Zambrano. En esta oportunidad he decidido, en la tarea número 4 sobre el juicio emblemático, tocar el juicio de Riboni, el cual tiene como principal autor a Nelson Mandela, el cual utilizó este juicio en el que fue condenado para combatir mediáticamente la... He Dicho por Nelson Mandela: he dedicado toda mi vida a la lucha del pueblo africano. He combatido la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todos vivían en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el cual espero vivir y espero ver realizado, pero, si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado a morir. Con esas palabras, Nelson Mandela terminó su propio alegato en defensa propia al comienzo del conocido juicio de rigor. Cosa lógica, porque el apartheid fue un sistema de segregación racial que imperaba en ese país. Consistía en la existencia de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos sociales. Los matrimonios mixtos estaban completamente prohibidos, igual que las relaciones sexuales entre blancos y negros. Solo los blancos detestaban el poder y podían votar. Exactamente. El Premio Nobel de la Paz habría de pasar los 27 años siguientes en ese juicio en prisión, condenado a cadena perpetua permanente por los delitos de una circunstancia en la cual su líder sudafricano estaba dispuesto a afrontar todo sea por su gente y por el país en el cual él quería vivir. Con su determinación, valentía y orgullo demostró al mundo entero su talla como líder y como hombre de Estado. Mandela era un miembro del Congreso Nacional Africano, el CNA, y de los que se consideraba su brazo armado, el Umkhonto Wesayo, que es la Lanza del Nacional, y este fue detenido en 1962. Era el hombre más buscado por la policía sudafricana hasta la noche del 5 de agosto de 1962, en donde fue interceptado por la policía en la carretera R-103, a la altura de un pueblo de Serada, cerca de la ciudad de Howe, en la dirección a Johannesburgo, donde tenía 44 años. El grandioso juicio de Rivonia comenzó el 9 de octubre de 1963. Las acusaciones fueron extremadamente graves. Fueron sabotaje e intento de provocar una revolución violenta en Sudáfrica mediante una conspiración de personas y organizaciones prohibidas de ayudar a unidades militares de países extranjeros. Además de Mandela, también fueron acusados sus compañeros, Watesi Zulu, Govan Neki, Raymond Mahala, Andrew McLendy, Elian Mokosai, Ahmed Ouattara, Billy Nair, Dennis Goldberg, el cual era un ingeniero de la ciudad del Cabo y líder del Congreso Demócrata; Lionel Rusty Bernstein, arquitecto y miembro del Partido Comunista Sudafricano; Bob Heckler, Arthur Goldreich y demás personas. Las organizaciones prohibidas eran el Congreso Nacional Africano, el CNA, y la acusación procedía del propio Estado a través del fiscal Percy Yutal, y los acusados pertenecían al llamado Alto Mando Nacional de Umkhonto We. La defensa estuvo a cargo del abogado Bram Fischer. Ese caso, juicio, tuvo una cobertura internacional. Presidía el tribunal del juez Arthur de Wet. No nos defenderíamos en el sentido legal, sino en el sentido moral. Para nosotros el juicio era una continuación de lucha por otros medios. Nelson Mandela se declara inocente. Señoría, dijo dirigiéndose al juez, yo no, siendo sino el gobierno es el que debería estar en el banquillo. Me declaro no culpable. La cobertura del juicio de Rivonia en los medios nacionales e internacionales fue completamente significativa. Se convirtió en una potente altavoz internacional que llamó la atención del mundo entero sobre un régimen racista y segregacionalista que imponía su poder por medio de la fuerza. El juicio fue seguido por todo el mundo. Desde entonces, las presiones sobre África fueron incrementándose a lo largo de los siguientes años. Naciones Unidas también apeló al gobierno sudafricano contra las sentencias de pena de muerte que muchos esperaban. Estas presiones y la pericia del abogado defensor evitaron el máximo castigo y el desenlace fatídico. Mandela convocó y convenció a Fischer para hablar en el banquillo. Exactamente en su biografía escrita después de 30 años siendo presidente de Sudáfrica, recuerda: pretendíamos utilizar la causa para no poner a prueba la ley, sino, sino como plataforma de difusión de nuestras ideas. No nos preocupaba salir bien librados o reducir nuestra condena.
sino hacer que el juicio fortaleciera la causa por la cual estábamos luchando, fuera cual fuera el precio que tuviéramos que pagar. No nos defenderíamos en el sentido legal, sino en el sentido moral. Para nosotros el juicio era una continuación de lucha por otros medios. La inolvidable intervención de Mandela en el juicio se produjo el 20 de abril de 1964. Tenía poco más de 45 años y era muy consciente del riesgo al cual corría. Su abogado ya le había desaconsejado que hablara, pero Mandela aún así preparó toda intervención en la cárcel como fuera flexible. No cambiaría ni una coma de su discurso. Y exactamente así lo hizo. Tras admitir que fue una de las personas que ayudó a formar el Encuentro de Ixán y que jugó un papel importante en su trayectoria hasta que fue detenido, negó la lucha en Sudáfrica que estuviera bajo la influencia de extranjeros y comunistas. Dijo lo siguiente: nosotros los miembros del CNA siempre hemos defendido una democracia no racista y hemos rehuido toda medida que pudiera separar aún más de lo que ya lo está en las diferentes razas. Por lo que he hecho es que en 50 años de pacifismo solo han conseguido para el pueblo africano una legislación aún más represiva y aún una reducción cada vez mayor a sus derechos. Dijo también que tal vez a ese tribunal no le resulte difícil comprenderlo, pero es un hecho que la gente lleva mucho tiempo hablando del camino de la violencia, del día en que entraríamos en combate contra el hombre blanco y recuperaríamos nuestra tierra. Y aún así, nosotros, los líderes del CNA, habíamos conseguido que prevaleciera la idea de que era necesario evitar la violencia y recurrir a medios pacíficos. La cadena perpetua. El que luego fue el presidente de Sudáfrica fue condenado el 12 de junio de 1964 a cadena perpetua confinado en prisión. Estuvo 27 años preso, hasta que fue liberado el 11 de febrero de 1990. Durante todo ese tiempo, el recluso número 46.464 se convirtió en el prisionero más famoso del mundo. Otros 8 de sus compañeros fueron condenados a cadena perpetua. El juez Wen sentenció: he decidido imponer la pena suprema. La sentencia en el caso de los acusados será una cadena perpetua. Nelson Mandela se volvió hacia sus partidarios que estaban en la sala con el pulgar hacia arriba. Un día después ingresó en la prisión de Robben Island, en la ciudad del Cabo, junto con Sisulu y Joan McKay, hasta 1990, en el que fue liberado. 4 años después se convirtió en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. El paso de Mandela por este centro penitenciario convirtió después al establecimiento en un símbolo contra la anomalía histórica de apartheid, un centro de visitas de miles de personas que cada año visitan, de la misma forma que ciudadanos de toda Europa lo hacen con el consentimiento nazi en Auschwitz, en Polonia, para tener muy presente que eso no puede volver a repetirse. Gracias. Este artículo, este documento fue sacado gracias a una página denominada Config Legal, gracias al autor Aldeida del Campo. Gracias.